Muy bien, vamos a comenzar con el estudio, la palabra de hoy, domingo. Antes que nada quiero felicitar a los maestros, que fue su día el viernes, si no más recuerdo. Y felicitaciones a todos los maestros. Y hoy vamos a hablar también de los maestros, ¿verdad? Y vamos a ver qué es lo que tiene a la iglesia de vida, familia, Semilla de Vida. Felicidades a todos los maestros de Semilla de Vida. Y felicidades a los que son maestros también de profesión, ¿verdad? Hay varios también ahí en la iglesia. Felicidades a todos ustedes, a Lucia, a Roberto, a Rosy, y a todos los maestros de escuela dominical también, que son también Wendy, Lucy, Mariana, Rosy, Chuy también, Karen. Todos los que han dado clase ahí son maestros, y eso es bueno, ¿verdad? Es bueno para todos, para Sandy también, y todos los que han sido maestros. Katy. Jackie, no Katy. Katy es la alumna. Muy bien, entonces vamos a orar para la palabra de esta mañana. Y yo le puse como título al maestro con cariño, ¿verdad? Y vamos a ver de qué es lo que se trata, de qué es lo que dice la palabra acerca del maestro. Gracias te damos, Padre, en esta mañana, y venimos ante ti, Señor, porque sabemos que tú eres nuestro maestro, que nos da las enseñanzas diarias y de cada mañana y de todos los días, en todas las áreas de nuestra vida, Padre. Te damos gracias por ser nuestro maestro, Señor, nuestro Dios Salvador. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y dice la palabra que primeramente Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, ¿verdad? Que esto viene en Hechos 4:12, que dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, ¿verdad? Amén. Primeramente como Salvador. Él es nuestro Salvador. La iglesia nos salva, los pastores nos salvan, el que salva es Jesucristo, ¿sí? Entonces Él es nuestro Salvador. Y vamos a ver qué dice esto acerca de Jesús como maestro, ¿verdad? La lectura bíblica viene siendo en Lucas 4:16 al 21, y lo vamos a resumir porque dice que Jesucristo fue conocido como maestro y le decían Rabí, como dice en Juan 1:38. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde morarás? Y ellos se le acompañaron y se quedaron con él en esos días. Dice, más adelante, un hombre principal entre los judíos llamado Nicodemo se había dado cuenta que Jesús era maestro. No porque obtuvo un título académico, sino porque Dios lo constituyó como tal. Y dijo: Rabí, que quiere decir maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. En otras palabras, tanto Nicodemo como muchos otros se dieron cuenta que Jesús era un maestro, un docente muy especial por las señales o indicios que mostraba que ha venido de Dios como maestro. Además, Jesús mismo confirmó las palabras de Nicodemo cuando dijo: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Esto viene en Juan 12:49. O sea que Jesús, ¿verdad?, su maestro de él, pues obviamente era su Padre, ¿verdad?, Jehová Dios. Y Dios lo envió y le dijo qué es lo que iba a hacer y qué es lo que iba a decir. Entonces, muchas veces nosotros como padres también enseñamos a nuestros hijos y les decimos muchas cosas de lo que pueden aprender, de lo que pueden decir, de lo que van a hacer. Cuando los mandamos a hacer un encargo, una misión, aún estando chicos, les decimos: van a la tienda y preguntan por tal cosa y preguntan cuánto cuesta, y si es el que yo digo, lo compran, y si no, pues no lo compran. Entonces, así como nosotros enseñamos a nuestros hijos, así también lo dijo Dios con Jesús, ¿verdad?
Entonces, porque le dijo que él iba a hacer estas cosas, porque lo mismo reconoció Jesús que viene de su Padre. Entonces, ahora, ¿qué tenemos que ver con cada uno de nosotros en el ministerio docente de Jesús? ¿Verdad? El ministerio de maestros. En respuesta a esta pregunta, obviamente un doctor Smart en su libro dijo que la iglesia debe enseñar tanto como predicar, ¿verdad? De lo contrario no será iglesia. La responsabilidad de la enseñanza descansa sobre la iglesia toda, aunque solo algunos de sus miembros asumen tareas educativas específicas. La enseñanza pertenece a la esencia de la iglesia, y una iglesia que descuida esta función docente ha perdido algo que es indispensable a su naturaleza como iglesia. Todas las iglesias, y nosotros en especial, tenemos que enseñar. Y nosotros damos enseñanza bíblica, ¿verdad? Que es muy importante dar enseñanza bíblica, no enseñanza particulares, sino enseñanza basados en la palabra de Dios. Si ustedes lo recuerdan, a todos los que son de la iglesia Semilla de Vida, le hemos dado enseñanza, instrucción por semanas de estudios de varios bosquejos, de varios temas y de rudimentos y de otros más avanzados, de muchos temas en especial, de lo que debe ser un cristiano, ¿verdad? Seguidor y hacedor de lo que dice la palabra. Y Jesús también. Pues si la tarea de cada cristiano es enseñar, debemos aprender de Jesús. Él es nuestro gran maestro por excelencia, ¿sí? Tenemos que reconocerlo, aparte de como Señor y Salvador, como un maestro que trajo instrucción, ¿verdad? ¿Qué podemos aprender de Jesús como maestro? ¿Cómo enseñó Jesucristo? Obviamente Jesucristo escogió a 12 discípulos, o 12, ¿cómo le dicen? Apóstoles, ¿verdad? Enviados. Entonces, sus discípulos eran 12, y además tenía muchos discípulos más, aparte de los discípulos cercanos a él, que eran 12. Jesús empleó la Biblia como un libro de texto y como palabra de Dios. Así como nos dan libros de texto en las escuelas, así es Jesús tenía el libro de texto y como palabra de Dios también. En toda su enseñanza hizo referencia continua a versículos del Antiguo Testamento, incluso para responder a Satanás cuando fue tentado en el desierto. ¿Se acuerdan? Que les dijo, que el diablo le dijo, ¿verdad? Como eres hijo de Dios, a ti no te va a pasar, así es que te puedes lanzar y puedes que te recojan, que te soporten unos ángeles. Acá no, si a ver cierto que eres hijo de Dios. Pero él le dijo, escrito está, ¿verdad? Con toda autoridad, y le dijo, ¿verdad? No tentarás al Señor tu Dios. Entonces, y en las bienaventuranzas, cuando dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, está haciendo alusión a un Salmo 37:11 que dice, ¿verdad? Que pero los mansos heredarán la tierra. Y cuando expulsó del templo los mercaderes, dijo, ¿verdad? También, escrito está, esta es mi casa de oración, mas vosotros le habléis hecho cueva de ladrones. Estuvo citando muchos versículos y donde dice, ¿verdad? Escrito está. Entonces, él obviamente lo estaba viendo como también un libro profético, ¿verdad? Jesús, vamos a ver 6 puntos, ¿verdad? El primero va a ser el que Jesús empezó como un libro de texto, es un punto. El punto número 2 sería, Jesús consideró la Biblia como un libro profético. Cuando entró en la sinagoga en Nazaret, levantó a leer un pasaje del libro del profeta Isaías que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Entonces,
Y después de esta lectura dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Esto en Isaías sí viene, en 61, 1 y 2. Y este se cumple en Lucas también 4, 16 al 21. Entonces él estaba haciendo mención de la profecía de Isaías que se había cumplido en él, ¿verdad? Porque él lo mandó Dios a hacer todas estas cosas, ¿verdad? Y él, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y a poner libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Todo esto lo mandó a hacer, obviamente es una profecía que le mandó a hacer Dios, que se cumplía en ese mismo día que lo estaba citando Jesús. Toda la vida de Jesús giraba en torno al cumplimiento de las profecías, porque continuamente se repite una y otra vez la frase para que se cumpliese la Escritura. En Mateo 4, 13 al 16 leemos, y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán y Galilea de gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz resplandeció. ¿Por qué resplandeció la luz? Porque habitó Jesús. Jesús es la luz, ¿sí? Amén. El punto número 3 que vamos a ver, Jesús enseñó a profundizar la lectura de la Biblia. No leerla nada más superficialmente, sino hay que meternos, profundizar más en lo que nos quiere decir, porque hay muchas cosas muy profundas que muchas veces nomás leemos superficialmente y no sabemos muy bien lo que quiere decir, a quién está dirigido y por qué lo dice, ¿sí? Hay muchas órdenes, mandamientos que le da a los judíos, otras que nos da a nosotros que no somos judíos. Entonces por eso tenemos que ver a quién se lo está diciendo, ¿verdad? Y qué es lo que dice y por qué leer el contexto anterior y el contexto posterior. Y ver las palabras también, las palabras que no entendemos, preguntar o meternos en el diccionario bíblico, qué es lo que quiere decir. Hay muchas palabras que no entendemos, ¿verdad? Pues en el antiguo están viendo palabras antiguas que quieren decir una cosa y muchas veces no las hemos escuchado. Y tenemos que investigar para hacer referencia perfecta de lo que quiere decir la palabra. Y eso es muy interesante, muy interesante. Jesús enseñó a profundizar en la Biblia, dijimos, ¿verdad? Cuando un estudioso de la Biblia llamado intérprete de la ley le preguntó diciendo, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Jesús le respondió con dos preguntas más. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Verdad? Y según Lucas 10:26 dice, ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor, tu Dios, con toda tu mente, toda tu alma y todas tus fuerzas. Entonces, eso es lo que tenía que el intérprete de la ley. ¿Qué cosa heredará la vida eterna? Pues Dios. Dios es la Jesús dice, yo soy la vida, el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es a través de mí o por mí. Juan 14:6. En otra ocasión, a los que no creían en Él, en la resurrección, y hasta la fecha, hay muchos que todavía no creen en la resurrección, ¿verdad? Pero respecto a la resurrección de los muertos, dice, ¿no habéis leído los que fue os dicho por Dios? Cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Amén. ¿Verdad? Entonces, por eso es nuestro Dios. Por eso dice la palabra, y cuando le decían a Jesús, dice, los muertos, muertos están. ¿Verdad? Yo soy un Dios de vivos, no un Dios de muertos. Y esto es muy interesante. Esto viene en Mateo 22, de 31 y 32. Y con esta respuesta les mostró dos cosas. Primero, que Dios habla personalmente a cada uno por medio de la palabra de Dios o de la Biblia, diciendo, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios? Porque todos los que leían
lo que Dios le dijo a Moisés era para Moisés y no para ellos. Porque leyeron en Éxodo 3:6 que Dios le dijo a Moisés: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y cuando leían esto pensaban: qué tremendo lo que Dios le dijo a Moisés. Pero Jesús les señaló que Dios no habló solo con Moisés, sino con ellos a afirmar lo que os fue dicho, o lo que Dios les dijo a ustedes. Por tanto, todo lo que está escrito en la Biblia no es solamente historia en el pasado, sino en el presente. Dios nos habla a uno hoy. Segundo, Jesús señaló el eterno presente de Dios cuando subrayó el yo soy, el gran yo soy de Dios. No dijo: yo fui Dios de Abraham, ¿verdad?, de Isaac y de Jacob, sino dice: yo soy, porque Dios no es Dios de muertos sino de vivos, y es un Dios presente que está diciendo no en el pasado ni en tiempo presente. Yo soy. Si no diría: yo fui, ¿sí? O yo seré, ¿verdad? Sino que siempre está presente. Entonces Él nos enseña, ¿verdad?, que a profundizar en todo esto que dice la Biblia para tomar en cuenta, porque muchas personas piensan que obviamente que ni existe Dios, y que si existió nada más fue en el Antiguo Testamento. Sigue existiendo Dios hoy en día y Él está presente. El punto 4, ¿verdad?, de la enseñanza de Jesús despertó el interés de la gente con su enseñanza. Era el maestro, el rabí, y siempre les daba consejos, les enseñaba muchas cosas, ¿verdad?, sobre todo espirituales, ¿verdad?, para que la gente entendiera. Les explicaba también en medio de parábolas para que ellos también entendieran. Les explicaba de las actividades que se realizaban en aquel tiempo, que era la agricultura, la ganadería, la pesca, y más, alfarería, carpintería y todo esto. Entonces hablaba sobre todas estas cosas. Por eso decía que Jesús era el carpintero, ¿verdad? Era el carpintero delante de su papá. Jesús despertó el interés de la gente con su enseñanza. El Evangelio de Lucas 4:15 dice: y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos, ¿verdad? Y enseñaba y le dan gran aplauso de todos. Y en el versículo 22 del 4:22 de Lucas dice que todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de boca. Obviamente de gracia y de verdad, porque de su boca siempre salía verdad y gracia, ¿sí? Entonces, como por eso hay un canto que dice: si no fuera por tu gracia y por tu amor, yo no estaría aquí, ¿verdad? Y nosotros estamos aquí realmente por su gracia y por su amor. Más adelante Lucas vuelve a señalar el atractivo que tenía las enseñanzas de Jesús para miles de personas que lo seguían solamente para escucharlo. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, ¿verdad? Que esto viene en Lucas 5:1, usted lo puede ver ahí. Mucha gente lo seguía por todos lados. Salía Jesús y le amontonaba a la gente porque sabían algunos sabían que era hijo de Dios, pero otros lo seguían por lo que hacía, los milagros que hacía. Nosotros, ¿verdad?, como cristianos, debemos creer y seguir a Jesús no solamente por lo que hace, sino por lo que es, ¿verdad? El Hijo de Dios, el Dios hecho carne, Jesús, nuestro Salvador. Entonces nuestro Salvador. Jesús obviamente hacía esto. Jesús enseñó y enseñaba y enseña con autoridad. En Lucas 4:32 dice: y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Si bien la autoridad es el derecho o el poder de mandar, gobernar, regir, promulgar leyes o ejercer dominio sobre otro, también de acuerdo a su etimología, autoridad significa aumentar, promover, hacer progresar,
por medio del prestigio o la superioridad moral de una persona con la cual influye sobre otros. Jesús tenía mucha influencia porque aparte de que enseñaba, todo lo que decía era verdad. Era verdad y se los comprobaba, que era lo mejor de todo, se los demostraba. Los que oían a Jesús notaban que su tono de voz era seguro, o sea, no dudaba nada en decir las cosas y con veracidad, ¿verdad? Sin vacilaciones ni dudas, que contrastaba con la manera de enseñar de otro maestro, cualquier otro maestro. Más aún, cuando leemos los evangelios notamos que Jesús irradiaba autoridad por lo que era en todas sus palabras y sus acciones, ¿verdad? Es el punto 5 que acabamos de ver. Y por último, el punto 6, ¿verdad? Jesús enseñó no nada más con palabras, sino con hechos, ¿verdad? Que es lo mejor como podemos ver. Y mucha gente quería ver los hechos, quería ver los milagros, quería tocarlo, quería seguirlo, porque él era obviamente milagroso, sanaba, le daba libertad a los cautivos, como dice su palabra, y anunciar las buenas nuevas de salvación sobre todo. Entonces Jesús no solamente enseñó sobre la importancia del servicio a los demás, diciendo, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve, porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Entonces su palabra en Lucas 22, 26 y 27 dice que él vino a servir, no a ser servido. Como hoy en día hay muchos, ¿verdad?, políticos, falsos profetas, etcétera, que abusan de la palabra y se sirven y no sirven. Nosotros teníamos una frase anteriormente y decíamos, ¿verdad?, el que no sirve, no sirve, ¿verdad? Queríamos decir que el que no sirve a Dios, pues no servía. Ese era nuestro lema mucho tiempo. Entonces eso nos impulsaba a servir a Dios en varias iglesias, en varios ministerios de evangelismo, en la misma iglesia, en el aseo, en la predicación, en la alabanza, en la enseñanza, muchos ministerios, ¿verdad? Entonces tenemos que servir en uno de esos ministerios y no servirnos que nos sirvan nada más, sino que tenemos que ser servidores, ¿verdad? Esto viene también en Timoteo, pero vamos al punto 6, donde Jesús enseñó con el ejemplo. Jesús no solamente enseñó sobre la importancia del servicio a los demás, diciendo, mas no así vosotros, que es lo que acabamos de leer, que él no se sentaba a la mesa, sino era el que servía. Luego una noche, cuando estaba reunido con sus discípulos, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, en un balde, y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Y cuando terminó dijo, vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, ha lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque el ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también lo hagáis. Todo lo que decía lo confirmaba con hechos, con el ejemplo. Entonces por eso él predicaba con el ejemplo también. Era humilde con el ejemplo, era maestro con el ejemplo, era Dios con el ejemplo, era Salvador, sanador, muchas cosas más. Y ustedes lo han de haber vivido o lo están por vivir en carne propia, ¿verdad? Siempre y cuando crean y confían en Él, ¿sí? El que cree, dice la palabra, que el que cree, aunque muera, vivirá, es una de ellas. Pero la otra dice que lo que es el que cree, o será hecho, dice Jesús, el que cree, o será hecho. El que cree en mi Hijo, o será hecho. En el nombre de Jesús. Entonces, en resumen, hemos visto que Jesús, el Maestro, consideró a la Biblia como la base de toda enseñanza.
como lo hacemos nosotros y queremos hacerlo siempre, nos basamos en la Biblia, que es la palabra. Hay otras enseñanzas que hacen otras personas, otras doctrinas, pero nosotros nos basamos únicamente en la palabra de Dios, ¿sí? Y como la misma palabra de Dios que registraba el cumplimiento de las profecías, también hemos visto que para Jesús es importante que no estudiemos la Biblia solamente superficialmente, sino de manera profunda y rica, tal como Él lo hacía, despertando el interés y la admiración de los que lo oían, y además porque enseñaba con una autoridad que provenía de Dios, que Él lo respaldaba en todo. Por último, Jesús no solamente enseñaba con sus palabras, sino también con el ejemplo. Y enseñaba por parábolas, ¿verdad? Y la gente era muy interesada, muchas veces no lo entendían y le preguntaban, pero Él por más que les explicaba con sus actividades que hacía, ¿verdad? De la siembra y la cosecha, es mejor dar, hay muchas parábolas que nos enseñó y que nos ha estado enseñando y que nosotros tenemos que enseñar también a otros discípulos. Tenemos que hacer discípulos también nosotros, ¿verdad? Es la base. Obviamente, en resumen, vimos que el maestro consideró la Biblia como base de toda enseñanza y nosotros así lo tenemos que hacer también siempre. Pero, ¿cuál fue el propósito de toda su enseñanza como maestro? Como el maestro con cariño, ¿verdad? El apóstol dice, bueno, algunas personas dicen que no es mejor el maestro que más sabe, sino el maestro que enseña con amor, ¿verdad? Entonces es un buen dicho que hay por ahí. El propósito de toda enseñanza, el apóstol Juan respondió a esta pregunta diciendo, pero estas cosas se han escrito para que creáis en que Jesús es el Cristo. Todo esto lo hizo para que creyeran que era el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esto viene en Juan 20:31. Por lo tanto, Jesús, como maestro, no enseñaba como lo haría cualquier maestro, sino para que creamos y tengamos vida. Y solo se puede tener vida verdadera recibiendo a Cristo. Entonces, por eso leemos en primera de Juan 5:12 que el que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, ¿verdad? Entonces, por eso nuestro principal objetivo, dice la palabra de Dios, que Juan 3:16, para que nadie se pierda y procedan al arrepentimiento. Y por eso nosotros queremos cada vez que proclamamos las buenas nuevas de salvación, que acepten a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas en su corazón. Y serán salvos, ¿verdad? Dice su palabra. Si nos arrepentimos, ¿verdad? Y creemos en Él, en lo que Él hizo, en lo que Él está haciendo y en lo que Él va a hacer, nosotros somos salvos, ¿sí? Todo esto lo hizo, todas las enseñanzas que Él dio como Maestro, Señor y Salvador, es para que creamos, ¿verdad? La clave está en creer. Creemos que Dios es un Dios de vivos y no de muertos, que es un Dios salvador, que es un Dios también que nos enseña, que es un Dios también que nos sostiene, que también es un Dios que promete vida eterna, y eso lo vamos a tener con una seguridad, porque Él nos lo dice, y eso es lo que creemos, ¿verdad? Al que cree, todo le es posible. Es lo que dice su palabra también en Marcos. Entonces, tenemos que apropiarnos de todas estas verdades, estos versículos que nos enseña Jesús para hacerlas nuestras y ponerlas por obra. Dice la palabra que no tenemos que ser solamente oidores, sino hacedores de su palabra. Y yo como pastor de la iglesia Semilla de Vida, nosotros queremos hacer lo mismo, ¿verdad? Ser hacedores de la palabra y solamente oidores, ¿verdad? Queremos también predicar con el ejemplo, que a veces tampoco no es muy fácil, ¿verdad? Pero nos esforzamos por predicar con el ejemplo, mi esposa y yo y nuestros hijos también. Entonces, tú que eres maestro, porque ya has estudiado la palabra de Dios, te invitamos a que también hagas discípulos, ¿sí? Y por último, yo quiero mencionarles también que en el último
capítulo de Mateo, Mateo 28, 19 y 20, dice que toda potestad le es dada a Jesús, ¿verdad? Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí, enseñándolos que guarden todas las cosas que os he dicho. Y aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces Él nos está mandando a ser discípulos, ¿sí? Nosotros ya conocemos la palabra y no podemos ser unos excelentes maestros, pero conocemos la palabra. Y los que conocen la palabra tienen que hacer discípulos. Es un mandamiento, no es una opción. Tenemos que hacer discípulos. Vayan y hagan discípulos, ¿sí? Con toda autoridad. Él nos da la autoridad para hacer eso. Y Dios nunca nos va a avergonzar. Si nosotros hablamos de su palabra, de su amor, de su misericordia y lo que ha hecho con nosotros, van a tener repercusión en las otras personas, ¿sí? Sea humilde, enseña, ¿verdad?, con la palabra, y también hay que ser no solamente oidores, sino hacedores de su palabra. Yo creo que eso es todo lo que podemos tener. Hay muchas cosas que podemos ir mucho más adelante, pero básicamente eso. El maestro con cariño, ¿verdad?, porque es nuestro maestro siempre, desde hace mucho tiempo, y nosotros tenemos que seguir sus enseñanzas, aprenderlas y ponerlas por obras de hacer discípulos. Él tuvo sus discípulos, muchos discípulos, pero los más cercanos, decía, sus discípulos, sus apóstoles, sus 12 apóstoles eran sus discípulos, y ellos obviamente iban haciendo discípulos. La primera vez que Pedro predicó, ¿verdad?, sobre la palabra de Dios, mucha gente aceptó a Cristo. Dobló rodilla, dice la palabra, que como 5,000 personas. Entonces, tú tienes el poder, porque el poder te lo ha dado Dios, de predicar y de llevar las buenas nuevas de salvación a otras personas que están perdidas, que están en obscuridad. Hay que sacarlas, ¿verdad?, porque Jesús es la luz, ¿sí? Como dice eso, cantamos hace rato la alabanza, y llevaremos su gloria a todo pueblo y a toda nación. Que Dios me los bendiga. Me da gusto saludarlos desde casa, y saludos a todos, a sus familias, y predique las buenas nuevas de salvación. No solamente comente lo del coronavirus, sino predique las buenas nuevas de salvación. Que Dios me los bendiga y tengan un bonito domingo. Amén. El pueblo de Dios dijo, amén. Gracias, y nos vemos el próximo domingo. Ahora sí, esperamos a ver cómo van las cosas en la iglesia, ya para compartir presencialmente. Gracias, y que Dios los bendiga, que tengan una bonita comida con su familia y estén en casa todavía. Felicidades y bendiciones para todos. Amén.